Washington estrecha el cerco sobre Nicolás Maduro. Donald Trump advierte que Estados Unidos actuará muy pronto contra redes del narcotráfico vinculadas a Venezuela, mientras el New York Times revela que ambos mandatarios hablaron por teléfono la semana pasada y exploraron una posible reunión. Con esto comenzamos nuestro informativo. Lo saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Estados Unidos lanza una seria advertencia contra Venezuela. Trump afirma que las acciones terrestres estadounidenses contra el narcotráfico comenzarán muy pronto. Hasta ahora ha reunido en el Caribe más de una decena de buques de guerra y 15.000 soldados. Honduras elige el domingo al sucesor de Xiomara Castro. El Consejo Electoral pide a los candidatos que respeten los resultados, mientras muchos hondureños en Estados Unidos siguen de cerca el proceso, marcado por campañas con más mensajes de odio que propuestas. En Ucrania, el jefe de gabinete y mano derecha del presidente Volodymyr Zelensky dimite en medio de un escándalo de corrupción. Andriy Yermak era el principal negociador ucraniano en los diálogos de paz con Estados Unidos y Rusia. Bienvenidos. Donald Trump advierte que la acción terrestre contra el narcotráfico vinculado a Venezuela podría comenzar muy pronto en medio de un creciente despliegue militar en el Caribe. A esto se suma una revelación del New York Times, una llamada telefónica entre Trump y Nicolás Maduro la semana pasada en la que habrían discutido la posibilidad de reunirse, incluso mientras Washington mantiene la amenaza de una acción militar contra Venezuela. Caracas acusa a fuerzas imperialistas de amenazar la paz regional. Trump habló con miembros de las Fuerzas Armadas en una audiencia virtual con motivo de la celebración del Día de Acción de Gracias. En ella dijo que el tráfico ilegal de drogas desde Venezuela ha causado la peor crisis de drogas en la historia del país. Los expertos dicen que Trump quiere aumentar la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro para provocar un cambio de régimen. Casi lo hemos detenido. El tráfico en el mar se ha detenido aproximadamente el 85%. Probablemente habrán notado que ya no quieren hacer envíos por mar y también empezaremos a detenerlos por tierra. Por tierra es más fácil y eso comenzará muy pronto. Les hemos advertido, dejen de enviar veneno a nuestro país. Desde el 2 de septiembre, en el marco de una operación que Washington denominó posteriormente Lanza del Sur, Estados Unidos ha bombardeado al menos 21 embarcaciones y ha causado la muerte de unas 83 personas, en su mayoría en aguas del Caribe y cerca de la costa venezolana. Las autoridades estadounidenses no han presentado pruebas de que los objetivos estuvieran vinculados al narcotráfico. Tampoco han aportado información sobre la identidad de las personas fallecidas. Mientras tanto, durante la ceremonia conmemorativa del 105 aniversario de la aviación militar bolivariana, Nicolás Maduro denunció lo que ha llamado una guerra psicológica. Fuerzas extranjeras imperialistas amenazan continuamente con alterar la paz del Mar Caribe, de Sudamérica y de Venezuela, bajo falsos y extravagantes argumentos que no les cree nadie. A principios de esta semana, Estados Unidos calificó al denominado Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera, un grupo que, según afirma, está dirigido por el presidente de Venezuela y altos cargos del gobierno. Designar a un grupo como terrorista da a las fuerzas del orden y a las agencias militares estadounidenses mayores poderes para actuar contra él, sin necesidad de aprobación por parte del Congreso. Según las últimas encuestas, un 70% de la opinión pública estadounidense se opone a una intervención en el extranjero. Sin embargo, el destructor lanzamisiles USS Gravely atracó este jueves junto a un buque de apoyo de la Armada en Puerto Rico. Y ese mismo día, imágenes de agencias mostraban un caza F-35B despegando de la antigua base Roosevelt Roads en la parte oriental de esa isla. Ambos países llegan a fin de año con una escalada de las tensiones diplomáticas. Y la revelación de una llamada directa entre Trump y Maduro en plena escalada militar y acusaciones cruzadas añade una nueva capa de tensión a la relación entre ambos países. De esto hablamos con José Díaz Briceño en Washington.
para conocer más detalles. José, ¿qué más ha trascendido sobre esa llamada y qué impacto podría tener en la ya tensa relación entre Washington y Caracas? Así es, el diario The New York Times revela que la llamada entre Maduro y el presidente Trump habría ocurrido a finales de la semana pasada. Esto incluso después de que el presidente Trump pues, fuera cuestionado por reporteros de Casa Blanca sobre la posibilidad ya sea de una llamada o de un encuentro, y en ambos casos no revelando la existencia de esta llamada. Y sin embargo, esto muestra la dualidad que hay en la interacción con Venezuela por parte de la administración Trump. Por un lado, una vía de negociación en principio estableciendo estas conversaciones, y por otro lado, los duros llamados del propio presidente Trump tan recientemente como ayer, asegurando que un ataque por vía terrestre podría llegar a las rutas de narcotráfico que salen de Venezuela. Y hay que decir que si eventualmente se llegara a concretar un encuentro entre Maduro y Trump, esto no sería fuera de lo común, pues hemos visto que en la primera administración Trump, en dos ocasiones, 2018 y 2019, el presidente Trump no tuvo ningún empacho en reunirse con el líder de un país que en principio Estados Unidos considera como un patrocinador del terrorismo, en este caso Corea del Norte. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño. Quédate con nosotros que ya volvemos. Mátenlos a todos. Esa fue la instrucción que dio Pete Hegseth, el secretario de Guerra de Estados Unidos, en el operativo contra lanchas venezolanas en el Caribe, según desveló en un artículo el diario estadounidense Washington Post. Según la publicación, esta orden se produjo en el marco de la primera acción militar ordenada por el presidente Donald Trump el pasado 2 de septiembre contra supuestas lanchas de narcotraficantes en el Caribe, en la que murieron 11 personas. Washington Post expuso que desde el primer ataque otras 22 embarcaciones fueron atacadas. Vamos a Washington. José Díaz Briceño, si se confirmara que el segundo ataque se realizó pese a que había sobrevivientes y que la orden era eliminar a todos los ocupantes, ¿qué consecuencias legales o diplomáticas podría enfrentar Estados Unidos en ese escenario? Sin duda, esta es la revelación más enfática de que la estrategia del presidente Trump para atacar buques supuestamente cargados con narcóticos pudiera estar en peligro. Esto podría desatar una tormenta política al interior del Capitolio, buscando que se impidiera el seguir con esta campaña. En el propio diario de Washington Post, así como otros medios de comunicación como CNN, han insistido que esta orden provino de Hegseth, y también hay que decir los propios senadores del Comité de Inteligencia del Senado, incluyendo muchos demócratas, han solicitado desde hace tiempo se revele, por ejemplo, el video completo sin ediciones de los ataques justamente de este evento inicial el 2 de septiembre, algo que no han obtenido. Y hay que decir, estas revelaciones podrían poner sin duda en pues una papa caliente en manos del Pentágono, pues tendrían que demostrar que no están incurriendo en crímenes de guerra, como algunos abogados ya aseguran después de la revelación de hoy. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño. Y vamos ahora con otros temas. Este domingo, más de 6 millones de hondureños vuelven a las urnas para decidir quién reemplazará a la presidenta Xiomara Castro. Son unas elecciones marcadas por acusaciones de fraude y denuncias de injerencia militar. Richie Moncada, del oficialismo, se enfrenta a los conservadores Salvador Nasrallah y Nasri Asfura. La campaña dio un giro esta semana cuando Donald Trump intervino desde Estados Unidos, llamando a apoyar a Asfura y advirtiendo de un supuesto avance comunista en Honduras. El proceso llega con retrasos en la entrega del material electoral y tensiones en el Consejo Electoral. Un contexto que revive el temor a disturbios como lo de las elecciones del 2017. Mientras el oficialismo de izquierda en Honduras busca mantenerse en el poder, crece el deseo de cambio entre muchos ciudadanos, especialmente entre los hondureños que viven en Estados Unidos y que temen verse obligados a regresar por las políticas migratorias de Trump. Nuestra colega Liz Bulnes habló con la comunidad hondureña radicada en Washington.
Aquí vive una de las comunidades más grandes de hondureños en Estados Unidos. Muchos no tienen estatus migratorio y el clima de radadas de ICE alimenta el temor. Para Juan Flores, de la Fundación 15 de septiembre, ese miedo es cotidiano. Nuestra comunidad, pues, es una de las comunidades que la mayoría están sin estatus migratorio y viven con ese miedo y ese pánico de que aquí puedan ser identificados y puedan ser detenidos y deportados. En la Embajada de Honduras en Washington, D.C., las largas filas de meses pasados ya no se ven. Yo sé que tenemos temor, tenemos miedo por las redadas que han habido en este país, pero no, ese día, primero Dios, ¿verdad? Según escuchamos, no van a haber redadas. Posiblemente, pues mucha gente y nosotros tenemos miedo de salir a las calles, como dice usted, de lo que está pasando con las redadas, pero también se ve mucho la expectativa con muchos hermanos de que queremos votar. Pues no hay ningún temor a ningún ICE ni a migración porque ya aquí estamos en Washington, D.C., pues aquí en el sol de hoy no se ha visto nada. Juan Flores también cree que, pese al ambiente migratorio, la participación será alta. Sí, hay un pequeño temor. Hay hondureños que saben de que están sin estatus migratorio, pero ellos prefieren arriesgarse a que perder todo su país. Ellos le están apostando a un cambio porque no miran viable continuar en los Estados Unidos. ¿Pero qué tanto pesa el voto en el exterior? Según el experto en migración Manuel Orozco, su impacto es limitado. En la elección pasada, menos de 600 hondureños votaron en el exterior. Para este año se han registrado más de 500,000. El número subió de 5.9 millones de electores a 6.5 millones por el registro en el exterior. ¿Cuántos lleguen a votar? Creo que serán unos 100,000 votos, pero eso es una perspectiva bastante optimista. Donde sí se nota la fuerza de los migrantes es en las remesas. Este año las remesas van a ser el 33% del PIB. Tiene que ver fundamentalmente por el temor de los migrantes a que van a ser deportados y prefieren enviar lo más que puedan ahora en caso de que si los agarran ya no van a poder seguir manteniendo sus familias. Un peso económico que también reconoce Juan Flores. La misma clase política, los gobiernos y el Estado no están viendo de que más de 3 millones de familiares dependen de esta remesa. Este es un gran error que han querido minimizar el poder que tiene la comunidad migrante hondureña. Aunque muchos de los hondureños viven con el temor a las redadas de ICE, también muchos aseguran que igual saldrán a votar para no debilitar más una democracia que ya está frágil. Y Andriy Yermak, jefe de gabinete de Volodymyr Zelensky, dimitió este viernes después de que las autoridades anticorrupción de Ucrania registraran su vivienda. Yermak es además el jefe negociador en los diálogos de paz con Estados Unidos y Rusia. Yermak aseguró que cooperó con las autoridades en el registro de su vivienda. Las investigaciones estarían relacionadas con uno de los mayores escándalos de corrupción en Ucrania. A principios de este mes se hicieron públicos unos supuestos sobornos en torno a la construcción de infraestructura energética en ese país. En el escándalo, que se estima en torno a $100 millones de malversación, estarían involucradas varias personas cercanas a Zelensky. Y de todo esto hablamos ahora con Carolina Chimoy. Carolina, ¿quién es Andriy Yermak, el poderoso jefe del gabinete de Zelensky? Cuéntanos más. Andriy Yermak, Silvia, hasta hace unos momentos, el jefe de gabinete de Zelensky, era prácticamente la mano derecha del presidente Zelensky. Probablemente el hombre con más influencia en su gobierno, ya que él decidía quién llegaba al presidente y quién no. Tenía también influencia en el Parlamento, en diversos ministerios, y por ello también se convirtió en una figura bastante polémica en Ucrania, porque muchos decían que era un hombre con demasiado poder a la sombra. Ahora él y Zelensky se conocen desde hace por lo menos 14 años, de los tiempos donde Zelensky todavía trabajaba en la televisión ucraniana, porque también ahí trabajaba Yermak, es decir, Zelensky lo invitó a trabajar con él después de conocerse también varios años, y como bien decías, Yermak, con esa influencia que tiene en diversos sectores, también muchas veces ha llevado la batuta en negociaciones de política exterior. Por eso ahora justo regresaba de Ginebra, de las negociaciones de un posible acuerdo de paz con Rusia. Carolina, ¿y qué nos dice esto del escándalo de corrupción allá en Ucrania?
Bueno, las instituciones y los organismos anticorrupción en Ucrania, Silvia, dicen que realmente han descubierto una trama de grandes comisiones ilegales en dos sectores muy sensibles, sobre todo ahora en medio de la guerra en Ucrania, en el sector energético y en el sector de defensa. Y claro que esto ha sido un golpe muy duro, tanto para el ejército ucraniano como también para la población ucraniana, sabiendo que fondos que estaban destinados a apoyarlos, por ejemplo, en el sector energético, donde ahora la gente está sufriendo cortes de electricidad, apagones, pero también en el sector de defensa, estaban terminando en bolsillos privados de políticos en Ucrania. Entonces, toda esta trama de corrupción y estos casos de corrupción que dicen sería uno de los casos de corrupción más grandes de Ucrania, ha sido realmente y continúa siendo uno de los casos a ser investigados, no solo en Ucrania, sino que también ha llamado mucho la atención a nivel internacional con todos los fondos y la ayuda financiera que está recibiendo el país. Muchísimas gracias, Carolina Chimoy, por este análisis. Un placer, Silvia. Y vamos ahora de inmediato a la economía. Andrés Blumenkrantz, hoy es viernes. Hoy es viernes y es Black Friday, un Black Friday especial en esta ocasión que ha mostrado un giro muy claro en el patrón de consumo. Los tradicionales descuentos en electrónica han cedido protagonismo a bienes esenciales como jabón, detergente, papel higiénico, incluso comida para mascotas. Los sueldos están presionados, hay temor a despidos. Muchos hogares en Estados Unidos usan las rebajas para reponer productos básicos, planifican más y reducen las compras compulsivas. La tendencia refleja el deterioro del poder adquisitivo y una economía cada vez más desigual. Según Moody's Analytics, el 10% de la población más rica estadounidense concentra ya casi la mitad del gasto total, mientras los hogares de ingresos medios y bajos se vuelven más cautos. El resultado es un consumo más defensivo, centrado en necesidades básicas y en evitar pagar precios sin descuentos en un entorno de aranceles y persistente inflación. Pendiente de lo que pasa en este Black Friday, está nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Ana Nieto. Ana, cuéntanos, según lo que estábamos diciendo, ¿cómo afectan estos cambios en el consumo en la facturación del Black Friday ahora? Pues la previsión, Andrés, es que no haya grandes subidas en la facturación este año. Hay reportes que indican que este año sí que se esperan muchos compradores tras ofertas, pero también con presupuestos mucho más ajustados. Se espera que hasta el lunes, que es cuando se darán los mayores descuentos en las ventas online, hasta 187 millones de personas hagan compras. Bienes de primera necesidad, algunos más especiales. Ahora bien, según la consultora Deloitte, se espera que el gasto caiga un 4% por las preocupaciones sobre la asequibilidad de la vida. Hoy la afluencia del público a las tiendas y centros comerciales ha sido bastante desigual, pero la imagen de las aglomeraciones a las puertas de las tiendas esperando a la apertura pues ya son cosas del pasado. Es bastante más raro de ver. El motivo no solamente es el comercio electrónico, sino que también las ofertas están durando más a lo largo de toda la temporada de compras, que acaba en diciembre, y además empieza a calar la idea y las informaciones contrastadas de que los descuentos realmente no lo son tales. La realidad es que este año ya se ha observado un cierto pinchazo en el consumo de los estadounidenses, que es básico para el Producto Interior Bruto. Nos conocemos por el cierre del gobierno, no conocemos los detalles del PIB del tercer trimestre, pero sí que sabemos que por lo que se sabe hasta el segundo trimestre, la mayor parte del crecimiento de la economía ha venido dado por la inversión en inteligencia artificial y no por el consumo, que es normalmente como crece la economía de este país. Ana, el gobierno de Estados Unidos dice que los efectos de los aranceles en la inflación son mínimos y que el nivel de aumento de la inflación en general es mínimo. ¿Es verdad esto o la presión sobre los estadounidenses de estos factores se siente? Los aranceles y la inflación siguen presionando sin duda los presupuestos domésticos. Hablar de lo mucho que ha subido la factura de la luz o la del gas empieza a ser más frecuente que comentar rebajas. Y hay otras presiones que detalló esta misma semana el informe de anécdotas económicas de la Reserva Federal, el libro Beige. En este se lee que el mercado laboral no está del lado de quienes buscan empleo, sino de que los empleadores están rebajando plantillas o manteniendo plantillas sin reforzarlas. También que la inflación no solamente para los consumidores, sino también para las pequeñas empresas, y adicionalmente hay que recordar que el gobierno ha estado cerrado. Eso ha puesto mucha presión en muchas familias. Ana Nieto, en Nueva York, gracias por estas informaciones y buen fin de semana. Igualmente.
El fabricante aeronáutico europeo Airbus ha anunciado este viernes que va a ordenar un inmediato cambio de software en una parte significativa de sus modelos A320, una medida que, según fuentes del sector, va a afectar a unos 6.000 aviones, más de la mitad de la flota mundial. Airbus explicó en un comunicado que un incidente reciente en un avión de este modelo reveló que una radiación solar intensa puede corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo. El aviso se produjo después de un incidente en Estados Unidos que reveló esta vulnerabilidad del software. La medida implica revisiones urgentes y podría generar demoras en varias operaciones aéreas. Mejor le va a Aerolíneas Argentinas. La aerolínea de bandera del país sudamericano da un paso histórico y anuncia su primer plan de inversión financiado con sus propios recursos. El plan contempla la incorporación de 18 nuevos aviones, 4 Airbus A330 Neo para vuelos de largo alcance y 14 Boeing 737 MAX para rutas domésticas y regionales, además de una inversión de más de $65 millones en mejoras de cabina y conectividad. Según Aerolíneas Argentinas, esta flota renovada aumentará la oferta de asientos y consolidará su competitividad, tanto en el mercado interno como internacional. Por primera vez desde su estatización en 2008, Aerolíneas Argentinas no requerirá aportes del Estado para operar. El gobierno del ultraliberal Javier Milei había incluido a Aerolíneas Argentinas en una lista de empresas para ser privatizadas, pero la iniciativa no contó con el aval del Congreso, un requisito para avanzar en la venta. Silvia Cabrera nos trae más información de inmediato. Vamos directamente a Hong Kong, donde la cifra de fallecidos por el incendio en un edificio subió a 128. Los equipos de emergencia recorren las torres calcinadas con la esperanza de encontrar sobrevivientes. Las familias de las víctimas ahora enfrentan la difícil tarea de identificar a sus seres queridos. Por su lado, las autoridades señalan que algunas alarmas contra incendios no estaban funcionando. Hong Kong está de luto tras el peor incendio que la ciudad ha sufrido en más de 60 años. Decenas de familias se reúnen a las afueras de un centro temporal habilitado por las autoridades y luego son acompañadas al interior para identificar los cuerpos. Revisan fotografías tomadas por los bomberos, buscan a sus seres queridos desaparecidos. Reconocí en unas fotos al que podría ser mi papá. Su cuerpo aún no aparece. Decenas de personas siguen desaparecidas en el complejo devastado que alberga unas 2.000 viviendas. Los equipos de búsqueda hacen un repaso final con la esperanza de encontrar a alguien con vida. Se enfocan en los departamentos desde donde se hicieron más de 2 docenas de llamadas de emergencia y donde los equipos no pudieron acceder. Si lo pensamos racionalmente, no queda esperanza. Esperanza solo significa mantenerla en el corazón, ¿no? Porque han pasado ya tantas horas. El incendio se prolongó por más de 40 horas antes de que las autoridades lo declararan prácticamente extinguido. El fuego comenzó el miércoles por la tarde y en minutos alcanzó 7 edificios, propagándose por los andamios de bambú y las mallas en los bloques en reparación. Las autoridades han habilitado refugios para quienes perdieron sus hogares, pero la tragedia ha generado molestia y dudas sobre el nivel de seguridad en los proyectos en construcción. La policía detuvo a 3 ejecutivos de una constructora por presunto homicidio involuntario, acusados de usar materiales inseguros que habrían intensificado el incendio. También detectaron que las alarmas contra incendios no estaban funcionando adecuadamente. Mientras tanto, la investigación continúa. Y vamos ahora con un resumen de otras noticias importantes del día. La Corte Penal Internacional ha dictaminado que el expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, permanezca en una prisión de La Haya. Los jueces desestimaron los argumentos de la defensa para que fuera excarcelado por motivos de salud. Duterte está acusado de crímenes contra la humanidad durante su guerra contra las drogas. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, se ha reunido con Vladimir Putin durante casi 4 horas en Moscú para negociar el suministro de hidrocarburos baratos, a pesar de las sanciones de Estados Unidos y de la Unión Europea a los combustibles fósiles rusos. Putin ha elogiado lo que considera una posición equilibrada de Orbán en la guerra de Ucrania.
Multitudes se reunieron en Tiflis para conmemorar un año de protestas en la capital georgiana. Las manifestaciones estallaron cuando el gobierno suspendió las negociaciones para ingresar en la Unión Europea. La respuesta de las autoridades fue limitar las concentraciones públicas e impulsar nuevas leyes dirigidas contra organizaciones de derechos y medios independientes. Y el mundialmente famoso Louvre de París aumentará los precios de entrada y lo hará para todos los visitantes de fuera de Europa, que a partir de mediados de enero deberán pagar un 45% más por el acceso. La administración del museo explica que el Louvre necesita más recursos para llevar a cabo una amplia modernización. Y el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, visitó este viernes Guernica y se convirtió en el primer jefe de Estado de su país en rendir un homenaje presencial a las víctimas del bombardeo nazi de 1937 y asumir la responsabilidad histórica de su país en ese ataque. La localidad vizcaína se mantiene como uno de los símbolos más emblemáticos contra los horrores de la guerra. Steinmeier, acompañado por el rey Felipe VI, participó en un acto en el cementerio municipal en memoria de los cientos de civiles fallecidos en el ataque aéreo ejecutado en abril de 1937 por la Legión Cóndor en apoyo a las tropas del general Francisco Franco durante la Guerra Civil Española. La presencia de Steinmeier, que inició el miércoles una visita de Estado de 3 días a España, marca la primera vez que un presidente o canciller alemán acude presencialmente a Guernica. Y volvemos a Estados Unidos porque en la mañana de este viernes el cohete Falcon 9 de SpaceX despegó desde la base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California. Se trata de una operación que reúne misiones de varios clientes, entre ellas la europea Hydro GNSS, con 2 microsatélites gemelos que investigarán la disponibilidad del agua y los efectos del cambio climático en el ciclo hidrológico de la Tierra. Las mediciones de variables como la humedad, el estado de congelación o la biomasa forestal ayudarán a los científicos a la comprensión de la crisis climática y el desarrollo de herramientas para afrontarla. Y con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La invitación es, como siempre, para que sigan acá en DW Deutsche Welle. Hasta luego.